Convicción Radio, siempre por la verdad. Entre los diversos retratos que se podrían imaginar de San Agustín, uno podría figurársele asomado a un río y sumido en ansiosa contemplación. Todo fluye, nada permanece. Ve a los hombres que nacen, viven y se desviven en 4 días y desaparecen de la escena del mundo. Contempla los grandes imperios como el de Roma, que se hunde delante de sus ojos sin que nadie pueda impedir su fracaso. Las familias más nobles se van sin dejar apenas huella de su paso. Los parientes, los amigos y enemigos pasan a galope para sumirse en un piélago desconocido. Y el gran pensador cristiano, melancólicamente se dice: todo este orden caduco de cosas es un río. San Agustín busca la orilla de lo permanente y firme. Levanta los ojos al cielo y piensa: se nos promete la resurrección. Allí nuestro ser no será ya río, ahora es río, porque nos domina la mortalidad. Mirando al río y levantando los ojos a lo inmortal e imperecedero, pasó su vida el obispo de Hipona. Las dos dimensiones, lo temporal, lo eterno, constituyen la entraña misma de su vida espiritual, que se mantuvo en perpetua tensión. Tensión que en el vocabulario cristiano tiene un nombre lúcido y concreto: conversión, o un continuo volverse de lo temporal a lo eterno, de la voracidad del río a la quietud de la paz eterna, de las hermosuras visibles a las invisibles, o mejor, a la infinita hermosura de Dios, que siempre permanece invariable. Pero ¿cómo es posible conseguir que el gran río del tiempo no nos arrastre con su furioso raudal y nos devore, como confiesa de sí mismo San Agustín cuando vivía devorando tiempos y siendo devorado por los tiempos? ¿Cómo los que somos temporales podemos trascender el tiempo y, atravesando la corriente, llegar a la orilla sólida y feliz para siempre? Como todo hombre que piensa, San Agustín vivió intensamente este drama y lo resolvió tal como le expresan estas palabras: para que tú seas, trasciende el tiempo para que te hagas eterno. Pero ¿quién es capaz de trascender el tiempo con sus propias fuerzas? ¿Quién es capaz de salirse de las corrientes mundanas? Levántate, aquel que dijo al Padre: quiero que donde esté yo, ellos también estén. Aquí se introduce a Cristo en el centro del tiempo y de la historia para que nos salve de lo temporal y nos comunique su ser eterno. El Hijo de Dios se mete en el gran río humano para sacar de él a los que se ahogan en sus aguas. Por eso, la mediación de Cristo pertenece a la misma entraña de la espiritualidad cristiana y agustiniana, porque Cristo se hizo temporal para que tú seas eterno. Él ofrece la síntesis de lo temporal y eterno para que los hombres temporales, asidos a lo temporal de Cristo, suban a donde Él está y se hagan partícipes de su eternidad. El problema de los problemas humanos, el de la salvación eterna o problema de la inmortalidad que tan agudamente sintió la antigüedad pagana, lo resolvió Cristo con su venida al mundo para inmortalizar a los mortales. Sin intentar desarrollar la rica espiritualidad que nos presenta San Agustín, vamos a recorrer de su mano algunos aspectos de los caminos del espíritu, tal como él los ha vivido y nos los manifiesta.
Como espiritualidad de la gracia, la agustiniana tiene por sustento la oración, siguiendo aquí como en todo el genio tradicional de la Iglesia y del Evangelio. San Agustín, por ser doctor de la gracia, merece también el título de doctor de la plegaria cristiana por la doctrina acerca de la oración que nos dejó, y por su mismo espíritu de oración que le hace uno de los grandes orantes de la cristiandad. En la lucha contra los pelagianos, embrazó como argumento principal contra ellos la necesidad y la práctica de la plegaria. Para San Agustín, el hombre es un ser inválido e indigente por haber malbaratado con su primera desobediencia el tesoro de las fuerzas con que fue dotado su albedrío para obrar la justicia. Ahora ha de pedir socorro a la misericordia divina. Por rico que sea en la tierra, nos dice San Agustín, es mendigo delante de Dios. Está el pobre ante las puertas del rico, y está el mismo rico ante la casa del gran rico. Van a pedirle a aquel, al rico, pero también él pide. Naturalmente, no se excluía San Agustín de la humilde categoría de los mendigos humanos. Él no se sonrojó nunca de pedir. Oró mucho con las plegarias de la Iglesia y con oraciones personales, en las que se muestra como un incomparable creador de fórmulas. Él supo forjar un lenguaje musical y arrollador para hablar con Dios, cuyo hechizo perdura todavía con una riquísima polifonía de ideas y sentimientos. La oración de San Agustín surge del más universal anhelo humano, el deseo de la felicidad. En su carta aprueba, para poner un sólido fundamento a la oración, parte del hecho común de la indigencia humana. Recuerda la doctrina de los filósofos acerca del deseo de la felicidad, tomada del Hortensio de Cicerón. Es una de las raíces de la plegaria cristiana y es ese deseo de felicidad el que mueve el dinamismo del corazón del hombre. Por eso, la vida feliz es la meta también de la plegaria, y así le aconseja instruyéndola sobre lo que ha de pedir. Para decírtelo brevemente, pide la vida feliz, porque ésta la quieren todos los hombres buenos y malos. ¿Qué ha de convenir, pues, que se pida, sino lo que quieren buenos y malos? Pero solo consiguen los buenos. El arpa de David dio muchas notas a la de San Agustín. Una de sus obras más espirituales son los comentarios a los Salmos, que el santo maneja con una maestría insuperable. El lirismo del Salterio se ha hecho más profundo y universal con él. Los cantos de la antigua liturgia se ajustaban a su temperamento místico. El sentimiento de la propia miseria, aliviada y consolada por la bondad de Dios, tiene en ambos cantores acentos que han influido en la formación y expresión de los sentimientos cristianos. Seguir en sus efusiones espirituales a los dos nos llevaría a muy sorprendentes hallazgos. Pero todavía Cristo infundió un nuevo espíritu en la oración humana, como maestro y mediador en ella. Sin Cristo se perderían en el vacío los clamores humanos. Es el verdadero padre de la oración cristiana, y San Agustín es uno de sus intérpretes más ricos. En las religiones naturales, Dios es, sobre todo, el lejano, el distante, el altísimo, que vive en un absoluto aislamiento sin que tenga contacto con los mortales. La venida de Jesús al mundo renovó esta visión porque Él es el Dios con nosotros, humano y conversable, que recrea con su presencia a los hombres, descubriéndoles los secretos del Padre e imprimiendo en sus corazones la confianza en Él. Cristo hizo posible un trato familiar con Dios. La oración humana se hizo cristiana en sus labios y en los nuestros. Cristo es el mediador e intercesor de la oración de las criaturas. El cristiano ora en el mediador, con el mediador y por el mediador.
No hay otra forma de enlace y conversación con el Altísimo en la presente economía. La doctrina del cuerpo místico ilumina el misterio de la plegaria. Pues Cristo íntegro es justamente cabeza y cuerpo. Por eso, en todos los salmos, de tal modo hemos de oír la voz de la cabeza, que al mismo tiempo percibamos la de los miembros. Porque Él no quiso hablar separadamente de nosotros, diciendo: «He aquí que yo permaneceré con vosotros hasta el fin de los tiempos». Si está pues con nosotros, habla en nosotros, habla de nosotros, habla por nosotros, porque nosotros hablamos en Él, y por eso hablamos la verdad, porque en Él hablamos. Si queremos hablar por propia cuenta, permaneceremos en la mentira. Esta es la dignidad de la plegaria cristiana. Cabeza y miembros tienen un lenguaje común. Cristo, palabra del Padre, nos ha comunicado su oración y nosotros le comunicamos la nuestra. La conversación de Jesús con el Padre es el eterno modelo de nuestra conversación con Dios. Sus intereses espirituales serán nuestros mejores intereses. Ningún otro mayor don hubiera podido hacer Dios a los hombres que darles como cabeza a su verbo, por quien hizo todas las cosas, y adaptarlos a ellos como miembros a Él, de modo que fuese hijo de Dios e hijo de hombre, un Dios con el Padre y un hombre con los hombres. Y así, aun cuando hablamos a Dios con nuestra oración, no separemos de allí al Hijo cuando ora el cuerpo del Hijo, no separe de sí a su cabeza, y sea el mismo Salvador único de su cuerpo, Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios, el que ore por nosotros y ore en nosotros y sea rogado por nosotros. Ruega por nosotros como sacerdote nuestro, ruega por nosotros como cabeza nuestra. Es rogado por nosotros como nuestro Dios. Reconozcamos, pues, en Él nuestras voces y sus voces en nosotros. La voz de Cristo resuena a lo largo de la historia mezclada con los clamores humanos. Desde que gime el cuerpo de Cristo bajo las apreturas hasta el fin del tiempo que ellas duran, gime este hombre y clama a Dios, y cada uno de nosotros, en su proporción, tiene su clamor en todo este cuerpo. Tú lanzas tu clamor en tus días, y estos pasaron. Otro clamó en sus días que también pasaron. Tú aquí, el otro allí, aquel más allá. El cuerpo de Cristo clama siempre todo el día, alternándose y sucediéndose unos a otros los miembros. Algunos todavía claman, y algunos, cuando nosotros descansemos, también clamarán, y otros que seguirán después. Y nuestra cabeza intercede por nosotros ante el Padre. Recibe a unos miembros, flagela a otros, purifica a otros, consuela a otros, llama a otros, corrige a otros, reintegra a otros. Aparece aquí Cristo como el maestro de una gran masa coral, que con su voz domina los siglos y une a los cristianos en sus clamores a Dios. El que da unidad a nuestras plegarias es siempre Cristo. Es como la voz de un río de plegaria que no cesa con su rumor, y las generaciones sucesivas son como las olas de un momento. La incorporación de los creyentes en la cabeza para orar nos da la oración cristiana. Cristo se entromete, en el más noble sentido de esta palabra, en las oraciones de sus miembros, y no solo les da sus sentimientos y fórmulas, sino que ora con ellos y garantiza el buen resultado de sus peticiones. El valor y eficacia de las súplicas tiene su mejor apoyo en el misterio de nuestra incorporación en Cristo. Él mismo es el despachador favorable de nuestras peticiones. Lo mismo para la rectitud de la plegaria como para la confianza en su ejercicio. La incorporación a Cristo es la primera norma para los orantes.
es necesario hacerse una misma cosa con el verdadero orante, que es también quien despacha nuestras peticiones. ¿Puede darse más segura felicidad que la nuestra, sabiendo que el que ora es el mismo que nos da? Porque Cristo es Dios y hombre, ora como hombre, y como Dios concede lo que pide. Por eso, Él todo lo transfiere al Padre, da todo a la fuente. Esta es la oración de San Agustín. Consiste en llevar su alma, como un vaso vacío, a las fuentes que es Cristo, que a su vez manan de otra fuente, el Padre. Este es el término de toda oración cristiana. La oración de Cristo nos sube hasta la fuente del Padre, de donde vienen todos los dones perfectos. Por eso, lo primero que debe despertar el cristiano en su oración es la conciencia de su dignidad de hijo de Dios y miembro de Cristo, es decir, el sentimiento de su identidad con el orante perfecto, Cristo. En Él, con Él y por Él se hace también un orante que va a la fuente de todo bien. Para que los hombres pudieran tratar familiarmente con Dios, éste se dignó hacerse humano y conversar con ellos. En realidad, toca a Dios iniciar la conversación con los hombres. Lo primero es oír a Dios y entablar el diálogo sobre lo que Él nos dice. Hablando de la vigilia pascual, que se celebraba con muchas lecturas bíblicas, dice San Agustín: vigilemos, pues, y oremos. Celebremos con devoción externa e interna esta vigilia. Háblenos Dios en sus lecciones y hablemos nosotros a Dios con nuestras plegarias. Si escuchamos con sumisión al que nos habla, en nosotros habita aquel a quien va dirigida nuestra oración. De aquí la célebre definición que se ha repetido tanto entre los autores ascéticos cristianos: tu oración es tu conversación con Dios. Cuando lees, Dios te habla a ti. Cuando tú oras, hablas con Dios. Se trata de un habla interior propia también de hombres interiores. Si hemos preparado a Dios hospedaje o casa en nuestro interior, allí hablamos, allí somos escuchados. Porque no está lejos de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nos dice San Agustín: a ti no te aleja de Dios más que la injusticia. Derriba la pared intermedia del pecado y estás con aquel a quien oras. Esta morada interior de Dios es una dilatación del corazón, porque Él ensancha el alma cuando habita en ella. Tener, pues, el corazón espacioso es tener a Dios infundido en el corazón, para que hablemos interiormente con Él. El Señor, infuso en el corazón, invita al habla con Él, y los cristianos buenos disfrutan de coloquios con Él, porque con los ojos de su fe le miran y gozan de su hermosura. No hay ocupación más importante ni más noble cuando se padecen tribulaciones como la de retirarse del estrépito que suena fuera y refugiarse en el escondido santuario interior, e invocar allí a Dios, donde nadie ve al que gime y al que socorre. No hay cómo humillarse a sí mismo confesando sus pecados, engrandecer y alabar a Dios, que corrige y consuela. Esto es lo que se ha de guardar. Aquí expresa San Agustín las diversas formas del lenguaje o habla con Dios: invocación, confesión de los pecados, alabanza, conformidad con su voluntad. Hay que entrar, pues, en el corazón
para hablar allí con Dios. San Agustín tiene una doctrina muy conocida sobre el maestro interior que es Cristo, a la que dio su realce en los primeros escritos. Él habla en lo secreto de la conciencia, iluminándola con su luz eterna. Por eso, volved al corazón, y si sois fieles, hallaréis allí a Cristo. Él nos habla allí. Yo le llamo, pero Él enseña más bien en el silencio. Yo hablo con los sonidos del lenguaje. Él habla interiormente, por el temor del pensamiento. Los cristianos, como hijos adoptivos de Dios, tenemos una oración propia enseñada por Cristo, y es la oración perfecta, no sólo por los sentimientos que nos inspira, sino también por la plenitud de bienes que se formulan y desean en ella. Todo cuanto interesa a la vida temporal y espiritual, lo arrima Cristo a los ojos del deseo. Con la petición del pan cotidiano, se da remedio para 3 necesidades con 3 claves de alimento: el sustento corporal de cada día, el pan de la palabra de Dios o de la verdad divina, y el pan vivo de la Eucaristía. Con los 3 panes, toda la vida humana, o en sus diversos aspectos, queda rellena de hartura, fuerza y contento. San Agustín establece una correspondencia entre las 7 peticiones del Padre Nuestro y los 7 dones del Espíritu Santo. Allí se ve la anchura y holgura con que puede moverse el alma en el espacio infinito de la plegaria. Todas las necesidades de la vida espiritual, desde los primeros pasos del temor de Dios hasta los últimos de la sabiduría con que el espíritu se pacifica e ilumina, tiene su fórmula de petición en el Padre Nuestro. Con ella Cristo repite para los hombres, en grado eminente y continuo, el milagro de la mujer encorvada. Este es un aspecto de la mediación de Jesús, pues la plegaria es un acto unitivo del espíritu humano con Dios. Cristo no sólo nos da representación ante la divina majestad, sino también nos formula las preces para llegar hasta ella. Ahora, cualquier hombre sabe el arte difícil de dirigirse a Dios y hablarle con respeto y nobleza de expresiones. Posee la ciencia del último fin y de los medios que a él conducen. La santificación de Dios por todos los hombres, el advenimiento de su reino, la sumisión a la voluntad divina, el pan de cada día, donde se comprende también el sacramento de los fieles, que en este tiempo es tan necesario, la remisión de las deudas tanto personales como ajenas, la ayuda necesaria para resistir a las tentaciones, la liberación de los males de todo género, porque es tan amplia la súplica que todo cristiano puesto en cualquier tribulación lanza sus gemidos con este fin y derrama sus lágrimas. Y aquí comienza, se detiene y acaba su oración. Tales son las grandes necesidades y aspiraciones del cristiano, y no ajustarse a ellas es orar carnalmente. Y todo se subordina a la consecución de la vida bienaventurada eterna como plenitud de todos los deseos. El Padre Nuestro, como oración de hijos de Dios, es la expresión de la espiritualidad cristiana, porque exige el amor de Dios y del prójimo, que llega hasta el perdón de todas las deudas ajenas, y el amor de sí mismo, que lucha por liberarse de todo mal, de todo pecado, según es posible en la tierra. Los que viven de esta oración son ya hijos, son santos. Estos hijos santos que alaban y se alegran fueron engendrados y nacieron de las entrañas de la Madre Caridad, y por recogimiento de la caridad se unieron entre sí. Luego mantenga en la unión a los que ha engendrado y dado a luz.
Ahora ya son interiormente hijos, ya están seguros. Ya dejaron el nido del temor. Ya se elevaron a las cosas celestiales, ya alzaron el vuelo a las cosas eternas. Ya están libres de todo temor a lo temporal. Así nos habla San Agustín, que había experimentado esta oración de hijo. Que el espíritu es muy pesado para levantarlo es cosa averiguada por todos. Por eso la vida de oración abruma los hombros humanos y es carga no fácil de llevar. Y se requieren fuerzas elevadoras y voladoras que lo encumbren y pongan junto a Dios para hablar con Él. Estas fuerzas voladoras son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, cuyo fin es ponernos en contacto con Dios. Por su naturaleza, el pensamiento es una fuerza ascensora. Subimos al cielo si pensamos en Dios, y esta elevación se hace en el corazón. Pero el pensamiento también es pesado dejado a sí mismo, y se arrastra por la tierra, y necesita el apoyo de las tres fuerzas para elevarse y hacerse oración. La fe, pues, la esperanza y la caridad hacen llegar a Dios al que ora, es decir, al que cree y espera y desea y tiene en cuenta las cosas que ha de pedir al Señor conforme a la oración dominical. La fe es la primera fuerza de elevación. Si la fe decae, la oración se acaba. ¿Quién ruega lo que no cree? Por eso, el apóstol, exhortándonos a orar, dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y para mostrar que la fe es fuente de la oración, ni que puede haber afluente de ella si el manantial se agota, añadió y dijo: pero ¿cómo invocarán si no creen en Él? Luego, para que oremos, creamos. Y para que la misma fe no pierda su fuerza, oremos. La fe derrama la oración. La oración derramada consigue la firmeza de la fe. No se puede subir a Dios sin el apoyo de las tres virtudes que dan las alas. Para subir con el corazón, con el afecto bueno, en fe, esperanza y caridad, con el deseo de la inmortalidad y de la vida eterna. Sobre todo la caridad es la que despliega mayores impulsos elevadores. El amor santo eleva las cosas superiores e inflama con deseos de lo eterno y los aviva para las cosas que no pasan, y de lo profundo del abismo levanta hasta el cielo. Sin embargo, todo amor despliega su fuerza, no puede estarse ocioso en el ánimo del que ama. Es necesario que mueva. Las tres virtudes alimentan nuestra plegaria, cada cual a su modo. La fe nos pone en contacto con las realidades superiores, y la esperanza y la caridad impulsan el vuelo hacia ellas. En la oración se requiere también la instancia y la importunidad, como recomienda Cristo en sus parábolas. Se trata de insistir en las mismas peticiones con perseverancia hasta lograr lo que se pide. En este aspecto, se debe imitar la conducta de la mujer cananea que recibió humildemente la aparente repulsa de Cristo. Y aquí es preciso acostumbrarse a las dilaciones de los beneficios con que Cristo purifica la fe y ensancha la caridad de los suplicantes. Él, que sabe lo que ha de dar y a quién dar, acudirá al que pide y abrirá al que llama. Si no da pronto, es porque prueba y ejercita al que busca, pero no desprecia nunca al que pide. Por eso conviene ser exigentes, como quiere San Agustín,
cuando se piden los bienes que tiene prometidos. Porque sincero prometedor es Dios y fiel cumplidor de su palabra. A ti solo te pide que exijas piadosamente, aunque pequeñuelo, aunque débil, exige misericordia. Debemos desear y pedir cosas grandes, sabiendo que oramos al Omnipotente. Porque no fue cualquiera, sino el Todopoderoso el que dijo: pide lo que quieras. Y lo que queremos todos es la vida eterna y dichosa, que ha de ser, la instancia suprema de nuestra plegaria. Luego, cuando pides la vida eterna, cuando dices: venga a nosotros tu reino, donde vivas con seguridad. Cuando esto pides, llora, derrama tu sangre interior, inmola a Dios tu corazón. Esto es lo que se ha de pedir sin flojear. Esto es lo que enseña la oración dominical. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, para que seamos iguales a los ángeles. En estas peticiones se ha de poner toda la valentía de la confianza y ánimo generoso y grande. Ea, hermanos, cuando levantáis las manos, mirad lo que pedís, porque vuestra petición va dirigida al Omnipotente. Pedid grandes cosas, no como las que piden los que no creen. Sobre todo, dos cosas son las que merecen más nuestra atención, nos dice San Agustín. Pidamos con toda seguridad dos cosas: en este siglo, la vida buena, y en el siglo futuro, la vida eterna. Las demás cosas no sabemos si nos son útiles. También San Agustín dice: ruega como viuda de Cristo. La carta en que da este consejo va dirigida a una viuda y tenía un sentido literal claro, pero también toda alma orante debe considerarse desolada, incierta, insegura en un mundo inseguro que carece de todo firme asidero, ansiosa de volar a un descanso eterno. Por eso, la oración del cristiano nace de un profundo sentimiento de pobreza y humildad. Dios escucha la oración de los humildes y a los soberbios o ricos, en su estimación, los despide vacíos. La oración del fariseo es típica en este aspecto. Por eso, no hay página en los libros santos en que no se muestra que Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes. El hombre, para San Agustín, es un ser radicalmente menesteroso y mendicante de Dios. Por eso ora como pobre, que se presenta a la puerta del rico y poderoso, que a todos puede proveer. El alma humana es como tierra de secano que debe decir a Dios: envíame, Señor, tu lluvia, para que lleve buen fruto. Porque el Señor dará humedad para que fructifique nuestra tierra de secano delante de ti. Puedo tener sed de ti, pero no puedo regarme a mí mismo. Esta es la situación del hombre. Necesita orar y pedimos a Jesucristo que Él ore en nosotros y por nosotros. Y recordamos, resumidas, las condiciones de la buena oración en boca de San Agustín. Ora con esperanza, ora con fe y con amor, ora con urgencia y paciencia, ora como viuda de Cristo, y aunque seas riquísimo, ora como pobre.
narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.